Buenas tardes, amigos, queridos hermanos en la fe. Qué lindo es estar nuevamente, al menos para mí es muy grato poderle hablarles, poderle estrecharle un abrazo, un beso, una caricia. Estamos muy satisfechos de pertenecer a esta congregación de Torre Fuerte en la localidad de Sarandí y por lo tanto eso, bueno, nos hace extendernos hacia amigos que nos escuchan. Por eso también es muy bueno y oportuno compartir las escrituras y compartir la palabra de Dios. Así que gracias por esto, por escucharnos y de algún momento interactuar, ¿no es cierto? Y de esta manera, bueno, también poder cumplir la preciosa voluntad de Dios que quiere que todos los hombres conozcan de Él, que sepan de su gran amor, de su justicia y de su salvación. En esta tarde leemos el Evangelio de Mateo en el capítulo 21. Dice que cuando vino al templo un día, en un momento especial, una situación, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Muy bien, entonces aquí encontramos que en aquel momento podríamos decir con palabra moderna el establishment, ¿sí? Religioso de la época, que eran, bueno, ancianos sacerdotes, que eran los maestros de la ley, los doctores de la ley, lo increparon al Señor Jesús, lo interpelaron. El Señor Jesús en ese momento estaba enseñando, como era su costumbre, su sana doctrina y por supuesto a mucha gente que rodeaba al templo, principalmente cuando se estaba acercando esta fiesta de la Pascua. Por supuesto que esto suscitó una gran controversia entre los judíos y entonces por lo tanto lo increparon de esta manera. ¿Con qué autoridad hace estas cosas? ¿Sí? ¿Y quién te dio esta autoridad? Era una pregunta que venía de parte de ellos. Claro, el Señor Jesús le respondió y les dijo: yo también os haré una pregunta. Es decir, acá encontramos que esta gente sí realmente tenía gran autoridad, tenían autoridad por supuesto, pero también encontramos al Señor Jesús con autoridad. Él también tenía autoridad, lo reconocían como un rabino, lo reconocían por los hechos que hacía, muchos lo llamaban como un profeta. Y por supuesto que también veían en el Señor Jesús aquello que ninguna otra persona podía hacer. Es decir, resucitar a los muertos, dar la vista a los ciegos, levantar a los paralíticos. Es decir, muchísimas personas recibieron el gran beneficio de parte del Señor Jesús. Entonces estaban frente a alguien que también tenía autoridad. Por lo tanto, el Señor le responde con una contrapregunta. Le responde de la misma manera que ellos preguntaron. En la jerga judía esto era normal. Y si me la contestáis, dice el Señor, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y les pregunta: el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no lo creíste? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Es decir, los colocó en una disyuntiva que no podían resolver. Por lo tanto, entre sí comenzaron a discutir y se planteaban estas cuestiones entre ellos mismos y estaban un poco discutiendo entre ellos mismos y no tenían una respuesta clara para decirle al Señor. Entonces, volviéndose en el versículo 27, dice: y respondiendo a Jesús le dijeron: no sabemos, no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Encontramos entonces al Señor Jesús transmitiendo, respondiendo de esta manera, diciéndole a estas personas, a estos principales religiosos, que él tampoco le iba a dar una respuesta clara. Acá tenemos al Señor Jesús. Acá tenemos a aquel que realmente era lo que decía ser, el Cristo, el ungido del Señor. Acá tenemos una respuesta cabal de la persona, de la más maravillosa persona que el hombre haya conocido jamás, Jesucristo. Entonces, responde de esta manera. Ellos respondieron mintiendo realmente, porque sabían muy bien
quién era Juan. Juan era el precursor, aquel que había venido a preparar el camino antes del Señor Jesús. Y Jesús les pone este tema de Juan, el famoso Juan el Bautista. No confundamos con otro Juan. Era Juan el Bautista, el precursor, aquel que había preparado todo. Y cuáles tanto los judíos lo conocían también. Y era también una profecía cumplida en el tiempo del Señor Jesucristo. Entonces, la pregunta del Señor la tenían que responder. Él no les respondió, o le respondió sabiamente, porque ellos no le respondieron al Señor. Porque la contrapregunta del Señor era, ¿de dónde era el bautismo de Juan? ¿Era del cielo o de los hombres? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué te parece a vos que me estás escuchando? ¿Qué nos parece a nosotros? Bueno, por supuesto, lógicamente nosotros ya tenemos la respuesta en los evangelios. Por supuesto que Juan era un hombre que cumplía la voluntad de Dios. Por lo tanto, Juan era un hombre que hacía las cosas de acuerdo a lo que Dios le había indicado. Por eso fue el precursor. Y la pregunta en sí era un poco hacia él mismo. Como diciendo, bueno, ¿tú qué dices quién soy yo? ¿Soy del cielo o soy de la tierra? Entonces en esto también a nosotros se nos ha generado disyuntiva siempre. ¿Quién es Jesús para vos? ¿Quién es el ungido de Dios? ¿Quién es Cristo en definitiva? ¿Quién será ese supuesto Señor? ¿El sanador, un mano santa, aquel que lo conocemos en las películas o aquel que verdaderamente vino del cielo, vino a traer paz a la tierra, vino a traer de su rica voluntad beneficios y bendición al hombre? Cada uno de nosotros tendríamos que responder y responder acertadamente, no mintiendo como hicieron ellos, ni tampoco buscar una respuesta rebuscada. Yo te voy a ayudar en qué podríamos nosotros responder. Mirá, dice en Hebreos capítulo 4, rápidamente, versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y tener cabalmente una respuesta hacia nuestro pensamiento, hacia el hombre de hoy, el hombre moderno, también necesita esta respuesta hoy. Y también te voy a ayudar con respecto a qué y de qué manera podríamos, de cómo podríamos responderle a nuestro Señor, aquel que descendió de los cielos. Y te ayudo de esta manera. Sabes que en Romanos capítulo 10 hay una clara palabra del Señor que nos puede ayudar con respecto a estas preguntas. Más que dice, estoy leyendo el capítulo 10, versículo 8 de Romanos, más que dice, cerca de ti está la palabra, ¿a dónde? En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, aquel que vino del cielo, ¿ves? Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué va a pasar? Serás salvo. Respuesta clara, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Fíjate cómo aquellas personas no respondieron con sabiduría. ¿Cuántas cosas hubiesen cambiado en la vida de ellos y en la vida del mundo? Contestar de esta manera. Otro hombre más tarde, que fue el apóstol Pablo, escribe de esta manera porque él tuvo una experiencia enorme con el Señor. Dice la palabra en el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esta puede ser tu palabra y esta puede ser tu decisión en este día. Esta decisión puede ser ahora, puede ser más tarde, puede ser dentro de un año cuando vos quieras, pero la palabra del Señor llega con poder, con una respuesta clara, porque el Jesús que estamos hablando, el que habla la Biblia, el que conocemos, vino del cielo, estableció su paz, estableció su gran amor y caminó con el hombre y nos ayudó a nosotros a encontrar el verdadero camino hacia el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, decía el Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Querido amigo, querido hermano en la fe, quiera Dios que esta palabra nos ayude frente a todo lo que estamos viviendo y tener una respuesta clara de aquel que sí realmente vino del cielo. Dios nos bendiga en esta tarde. Nos vemos.